Si te gustan las historias llenas de magia, luz y bondad, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos a explorar más bosques encantados. Las hadas aún guardan muchos secretos para ti. Las hadas luminosas del bosque de los arándanos. Era una cálida mañana de verano, y el aire olía a fresas silvestres y a resina. Dos niñas, Maya y Lila, estaban de pie frente a una vieja cerca de madera que separaba su jardín del sendero que conducía al bosque. ¿Trajiste la canasta?, preguntó Maya, revisando sus frascos vacíos. Sí, pero también traje algo mejor. Lila sacó con orgullo de su bolsillo un cuaderno de dibujos, lleno de garabatos y sueños infantiles. Venimos por arándanos, no de picnic, suspiró la hermana mayor, pero sonrió. En el fondo, le alegraba ver que Lila tenía tanta energía otra vez. El sol hacía brillar sus cabellos, los rizos largos de Lila relucían como hilos de oro, y la trenza de Maya parecía una gruesa cuerda color castaño. La puertita del jardín se cerró tras ellas. Frente a ellas, comenzaba su propia aventura en el bosque. Cuanto más se adentraban entre los árboles, más distinto parecía el mundo. Las ramas colgaban bajas, como si quisieran tocarlas, y el musgo bajo sus pies era tan suave como una nube. Los pájaros cantaban bajito, como si contaran secretos, y los rayos del sol danzaban entre las hojas, dejando manchas de luz en sus vestidos. Lila se detenía a cada rato para oler un helecho o mirar una mariquita. «Aún no has recogido ni un solo arándano», notó Maya. «Es que estoy buscando el que me está esperando», respondió Lila con seriedad. Maya solo negó con la cabeza. Pero sí que había algo distinto en ese bosque. A lo lejos, algo crujió, como si alguien las estuviera observando. Maya se agachó junto a un arbusto que parecía lleno de arándanos, pero no había ni uno solo. Las hojas estaban movidas, y en el suelo había unos cabitos frescos, como si alguien acabara de arrancarlos. «Es imposible», murmuró, mirando alrededor. Estos arbustos estaban llenos hace un momento. Lila también se agachó y tocó las hojas. ¿Alguien se los llevó? ¿Tal vez ardillas? Las ardillas no usan canastitas, observó Lila. Y entonces, lo vio. En una de las ramas, colgada como adorno, había una pequeña corona dorada hecha de pétalos, tejida como una diminuta guirnalda. «Maya, mira». La hermana mayor levantó la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par. La corona brillaba, pero no había nadie cerca. Y entonces, entre los árboles, apareció una tenue luz amarilla. El cielo empezó a oscurecerse. Las sombras se alargaron y los pájaros callaron. Las niñas se sentaron junto al arbusto de arándanos, sin saber si debían regresar o quedarse. «Tal vez, es solo un juego», dijo Maya, pero su voz sonaba baja. Lila no respondió. Miraba fijamente hacia el interior del bosque. Y entonces lo vio. Primero, solo un punto de luz. Luego otro. Y otro más. Desde la oscuridad entre los árboles comenzaron a elevarse pequeñas alas doradas, como luciérnagas, pero que se movían con intención, suaves, rítmicas. «Maya», susurró. La hermana se quedó quieta. De entre la luz, aparecieron ellas, seres delicados, parecidos a personas, pero con la piel resplandeciente y coronas hechas de rayos de luna. Sus alitas palpitaban con luz, y sus ojos reflejaban estrellas que aún no se veían en el cielo. «¿Son hadas?», preguntó Lila, maravillada. Pero ellas no respondieron. Solo observaban. Como si esperaran ver qué harían las niñas. Las criaturas luminosas no decían nada, pero irradiaban tranquilidad. No eran aterradoras. Eran hermosas. Una de las lunalitas voló más cerca, dejando una estela de luz dorada. Se elevó justo frente a Lila y la miró directo a los ojos. La niña no se movió. «Perdón si invadimos algo de ustedes», susurró con el corazón. «No queríamos». «Es solo que los arándanos eran tan bonitos». La lunalita miró a sus compañeras. Entonces, todas empezaron a flotar en círculo, y sus luces se entrelazaron como hilos. «¿Qué están haciendo?», preguntó Maya. «Creo que sienten que no vinimos por casualidad», respondió Lila con una sonrisa. Entonces, una de las hadas colocó en la mano de ellas un diminuto arándano, que brillaba por dentro con una cálida luz dorada. «Un arándano mágico», susurraron al mismo tiempo. Mientras miraban la fruta luminosa, el mundo pareció detenerse.
Todo a su alrededor quedó en silencio, tan silencio que podían oír el aleteo de las pequeñas alas. Las lunalitas empezaron a alejarse. Sus luces se apagaban lentamente, como foquitos antes de dormir. ¿Ya terminó?, susurró Lila. Maya le tomó la mano. Creo que solo querían mostrarnos que la magia existe. Las niñas vieron cómo las hadas desaparecían entre los árboles. Solo una quedó, la más pequeñita. Flotó justo sobre el suelo y asintió con la cabeza. En ese momento, Lila sintió que en el bosque quedaba algo más que luz, como si sus corazones ahora fueran parte de algo más grande. ¿Sabes qué, Maya? Creo que algunos arándanos solo brillan si eres buena persona. Maya miró a su hermana y asintió. Mientras volvían por el sendero hacia casa, el bosque ya estaba oscuro. Pero no daba miedo. En su canasta, sobre un lecho de musgo suave, descansaba el arándano brillante, latiendo suavemente con su luz dorada. ¿Crees que deberíamos contarlo?, preguntó Maya. Lila solo negó con la cabeza. ¿Y qué dirías? ¿Que vimos hadas y nos regalaron una fruta mágica? Suena como un cuento. Por eso nadie lo creería. Pero no importa, susurró Lila con una sonrisa. Porque yo lo recordaré. Y tú también. Cuando salieron del bosque, el cielo se llenó de estrellas. Y la canasta de Maya brilló suavemente, como si las lunalitas dijeran, esto apenas comienza. Cuando regresaron a casa, ya era tarde. Su mamá solo preguntó, ¿recolectaron arándanos? Unos pocos, respondió Maya, sonriendo tímidamente. Lila agregó, solo los más importantes. La mamá no sospechó nada. Pero cuando ya estaban en su habitación, Lila puso el arándano mágico en un frasco de vidrio sobre el alféizar. Cerró la tapa, lo cubrió con un pañuelo, y se apagaron las luces. Después de un momento, del interior del frasco comenzó a emanar un suave resplandor dorado. No fuerte, tranquilo, más cálido que una lámpara de noche. Maya se agachó junto a él. ¿Crees que brillará mañana también? Tal vez, respondió Lila, pero solo si recordamos cómo nos sentimos allí. Y entonces, en la pared, sobre la cama, aparecieron 3 pequeños puntos luminosos, como si alguien hubiese dejado una huella de alas. Esa noche, las niñas se durmieron rápido, abrazadas bajo la misma manta. Lila soñó con praderas luminosas, donde seres alados le susurraban historias de valentía y corazón. Maya soñó con musgo que hacía música y con una voz que decía, la magia no vive lejos. Vive donde la alimentas con bondad. Cuando su mamá se asomó al cuarto, iba a apagar la luz, pero se detuvo. En la pared, justo sobre las almohadas, brillaban suavemente 3 puntos dorados, como alas atrapadas en la luz. La mamá sonrió en silencio, sin preguntar nada. Solo cerró la puerta pensando, sea lo que sea que haya pasado hoy, fue importante. Pasaron algunos días. Las niñas volvieron a sus juegos, dibujos y a juntar piedritas con formas curiosas. El frasco con el arándano aún estaba en la ventana, pero ya no brillaba. ¿Tal vez se quedó sin magia?, pensó Maya. Tal vez solo esté esperando, dijo Lila y cubrió el frasco con un pañuelo colorido. Ese fin de semana regresaron al bosque. El mismo sendero, los mismos árboles, el mismo musgo. Pero, ¿recuerdas dónde estaban los arándanos?, preguntó Lila. Sí, respondió Maya. Cuando llegaron al claro, vieron algo que hizo que su corazón latiera más fuerte. En uno de los arbustos, en la rama más alta, alguien había colocado una nueva corona diminuta de pétalos. Delicada, fresca. Y esta vez, con un cabello dorado entrelazado. ¿Eso significa que ellas, que volverán? Maya solo sonrió. Creo que solo están esperando a otra alma buena.